La historia de una abuela que pagó las vacaciones familiares y fue excluida, tomando una decisión silenciosa pero poderosa. Mi hijo me envió un mensaje de texto: no vendrás con nosotros. Mi esposa prefiere que sea solo su familia. Después de que pagué todas las vacaciones, congelé el fondo de viaje antes de que despegaran. Ellos subieron al avión. La tarjeta, no. Debes entender tu lugar. Mi esposa prefiere que las vacaciones sean solo para su familia. Ya hiciste tu parte al pagar. Ese fue el mensaje que me envió mi hijo exactamente a las 11:02 de la noche. 2 noches antes del viaje familiar que había estado planeando, financiando y soñando durante 3 años. Me senté a la mesa de la cocina, con mis gafas de lectura en la punta de la nariz. El suave zumbido del refrigerador era el único sonido en la casa. Acababa de terminar de colocar el último juego de botellas de protector solar de tamaño de viaje en las bolsas con cremallera que había etiquetado a mano, una para cada nieto. Mis manos aún estaban pegajosas con cinta adhesiva de envolver pequeñas bolsas de recuerdo con llaveros que decían el ouja y la abuela te ama. El teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje. No te lo tomes a mal, mamá. No es personal. Es simplemente más sencillo así. No respondí. Me quedé mirando la pantalla brillante hasta que se apagó. Luego lo puse boca abajo sobre la mesa. No llamó. No dio las gracias. Ni siquiera se molestó en mentir con amabilidad. Solo una reorganización familiar fría y silenciosa. Donde la mujer que lo crió se había convertido, en sus palabras, en no parte de su familia. Sabía que las cosas estaban cambiando. No era solo la forma en que Tania, mi nuera, me corregía delante de los niños, o la forma en que ponía los ojos en blanco cuando contaba historias de cuando mi esposo y yo visitamos Hawái por primera vez en nuestra luna de miel. Ni siquiera era como empezó a celebrar las fiestas en casa de su madre y se olvidaba de mencionarlo hasta el día anterior. No, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber fue la forma en que me había mirado por encima. No a través de mí, sino por encima de mí, como una camarera en un restaurante que ya ha dejado la cuenta. Aún así, nunca pensé que Nathan estaría de acuerdo. Una vez me había escrito tarjetas del Día de la Madre que me hacían llorar. Solía traerme tulipanes rosados cada marzo, incluso cuando se mudó fuera del estado. Cuando era niño, les dijo a sus maestros que yo era su mejor amiga. Guardé el dibujo que hizo en 2º grado, ese en el que yo tenía una capa y el pie de foto decía: mi mamá salva el día. Aparentemente yo ya no era parte de esa historia. Miré la pequeña bolsa de lona que había empacado para mí. Dentro había 2 vestidos de verano que no había usado en años, una foto de mi difunto esposo que planeaba poner en la mesa durante nuestra noche en la playa, y una pequeña caja de cerillas para la vela que quería que encendiéramos todos en su memoria. La vela era de lavanda, su aroma favorito. Había imaginado que estaríamos descalzos en la arena mientras el sol se hundía en el océano. Imaginé a mi nieto tomándome de la mano y preguntando: ¿el abuelo también amaba la playa? Y yo le diría que la amó lo suficiente como para traerme aquí antes de que pudiéramos permitírnoslo. La amó más porque la compartió conmigo. Pero eso no sucedería ahora porque no estaba invitada. Yo había pagado la villa frente a la playa. Yo había reservado los vuelos. Yo había organizado los traslados al aeropuerto, las entradas al luau, las lecciones de snorkel, las cestas de desayuno. Había pasado horas al teléfono con un agente de viajes asegurándome de que las camas fueran lo suficientemente suaves para los niños, las pasarelas lo suficientemente planas para la rodilla mala de la madre de Tania. Y ahora yo era una partida que había sido tachada, el cajero automático que transfirió los fondos y luego desapareció silenciosamente. Me senté en la cocina por un largo tiempo. El reloj avanzó hacia la medianoche. La casa estaba oscura a mi alrededor, pero no encendí la luz. Dejé que el tenue resplandor de las luces debajo del gabinete proyectara largas sombras sobre las encimeras que había fregado esa misma tarde. Por un momento sentí vergüenza, ni rabia, ni siquiera tristeza, solo vergüenza. El tipo de dolor tranquilo y punzante que te hace sentir como una tonta por tener esperanzas. Pensé en llamarlo. Incluso levanté el teléfono. Pero, ¿qué le diría? Eso duele. Él lo sabía. Has cambiado. Por supuesto que lo había hecho. Por favor, déjame ir. No podía rogar.
No después de todo lo que había dado. Volví a dejar el teléfono. En su lugar, me levanté, caminé lentamente hasta mi escritorio en la sala de estar y encendí mi vieja computadora portátil. La pantalla parpadeó, lenta pero familiar. Hice clic para abrir la carpeta etiquetada Fondo de viaje Hawái. Ahí estaba el total que había estado acumulando desde el día en que me jubilé, $21,763.84. Había comenzado con billetes de $10 guardados en sobres. Luego empecé a vender muebles viejos, después a dar clases particulares de inglés en línea por la noche. Cada dólar se había destinado a este viaje. Había configurado una cuenta de fondo de viaje, había vinculado los pagos de la villa, los billetes de avión, los servicios. También había configurado todas las tarjetas para que sacaran de una fuente principal, la mía, porque confiaba en ellos. Porque pensé que la confianza era algo que me había ganado. El cursor parpadeó. Me detuve sobre el botón que decía congelar cuenta. Un simple clic pausaría todos los pagos. Una llamada telefónica a la agencia de viajes detendría todo. No hice clic. Aún no. En su lugar, abrí un documento en blanco y empecé a escribir otra cosa. No una respuesta a Nathan. No una súplica. Una lista. Una nueva lista de nombres, mujeres de la iglesia que no habían salido del estado en 20 años. Mi amiga Carol, cuyo hijo no le había hablado desde que tuvo cáncer. Louise, que enterró a su esposo el otoño pasado y todavía traía su foto al estudio bíblico. Francis, que ayudó a criar a sus nietos pero no fue invitada a sus graduaciones. Beverly, que me dijo el mes pasado que nadie le había tomado una foto en la playa. Guardé el archivo. Luego volví a la página del banco. Hice clic en congelar. Apareció un pequeño cuadro. ¿Está segura de que desea pausar todas las transacciones vinculadas? Hice clic en sí. Otro mensaje. Todas las tarjetas vinculadas serán deshabilitadas inmediatamente. Sí. Luego me recosté, cerré la computadora portátil y respiré hondo. Levanté la bolsa de recuerdo que había hecho para mi nieto menor. Saqué el llavero y lo puse sobre la mesa. Luego desenvolví los demás, uno por uno. Y por primera vez en 3 años, me permití imaginar un tipo diferente de viaje. Uno en el que yo no fuera no deseada, ni una carga, ni una nota a pie de página, sino una anfitriona. Y sonreí. No por venganza, sino por algo más fuerte, claridad. Todo comenzó con un frasco, un viejo tarro de conservas que guardaba detrás de las flores en el gabinete de la cocina. Lo llamaba el frasco de los sueños, aunque nadie lo sabía excepto yo. Cada vez que evitaba comprar algo pequeño, una botella de vitaminas, un alquiler de películas, un par de zapatillas nuevas, tomaba ese dinero en efectivo y lo deslizaba en el frasco. Al principio no era mucho, $5 por aquí, un poco por allá, pero con el tiempo creció silenciosamente, como suele hacerlo la esperanza. Ahorré durante 3 años. Cancelé mi cable. Dejé de comprar mi té favorito. Di clases particulares a estudiantes en línea para obtener ingresos extra, incluso cuando me dolían las articulaciones y me ardían los ojos. Bajé la calefacción por la noche y usé calcetines dobles. Rechacé invitaciones a almorzar, diciéndoles a mis amigos que tenía un mes apretado. No sabían que estaba poniendo cada centavo en ese frasco. ¿Para qué? Para un recuerdo. Para un último momento hermoso como familia. Hawái no era solo un destino. Era un símbolo. James y yo habíamos ido allí para nuestra luna de miel. Solo teníamos 24 años, recién casados, sin un céntimo. Compartimos una sola maleta y partimos sándwiches a la hora del almuerzo. Se quemó tan mal el segundo día que usó una sábana como capa el resto de la semana. Nos reímos más de lo que lo haríamos nunca más. Después de su muerte, me hice una promesa silenciosa. Llevaría a la familia allí. Dejaría que los nietos vieran lo que él vio. Dejaría que Nathan sintiera la arena que su padre pisó una vez. Tal vez nos reconectaría. Tal vez le recordaría de dónde venía, de quién lo amó primero. Así que planeé. Investigué villas que pudieran albergar a los 9. Llamé a la gente de viajes una docena de veces para preguntar sobre la disposición de las camas, las necesidades dietéticas y el acceso para sillas de ruedas para la madre de Tania.
Encargué camisetas personalizadas con el nombre de todos y las palabras «La familia es para siempre 2023» impresas en el frente. Elegí una casa frente a la playa con una hoguera. Me imaginé a todos sentados alrededor encendiendo velas una por una, cada uno de nosotros diciendo una palabra para describir a James. Yo traería su foto, esa en la que se ríe con la cabeza echada hacia atrás, el sol en el pelo, y la sostendría mientras todos decíamos algo bueno. Imaginé silencio, luego lágrimas, luego risas, pero sobre todo imaginé ser vista, ser agradecida, ser abrazada. Nada de eso sucedió porque en algún momento dejé de ser parte de la imagen. No me refiero solo a la metafórica. Me refiero literalmente. Lo noté lentamente. Menos fotos grupales. Cuando posaban en Acción de Gracias, Tania decía, hagamos una solo de los niños. Luego hagamos una solo con nuestra unidad familiar. Y para cuando terminaban, no había tiempo para una conmigo. En Navidad todos usaban suéteres a juego, rojos con árboles blancos. El mío era azul. Ni siquiera sabía que había un plan. Nathan lo minimizaba. Oh, a ti no te gustan esas cosas, mamá. Pero sí me gustaban. Simplemente no me preguntaron. Tania se hizo cargo de los cumpleaños. Ella organizaba todo en casa de su madre. Yo estaba invitada, pero me sentía como una huésped. Una vez le dijo a alguien, la mamá de Nathan también está aquí. Como si me hubiera metido sin invitación. Y siempre sonreía como si no quisiera hacer daño. Pero el daño no siempre viene con voces alzadas. A veces viene con exclusión, con omisión, con ser la persona que queda fuera de cada foto, cada historia, cada asiento en la mesa. Pero aún así, planifiqué. Me aferré porque este viaje nos iba a unir de nuevo. Porque una vez que estuviéramos todos bajo ese cielo hawaiano con las olas susurrando contra la orilla y los niños chillando en la arena, tal vez el amor sería suficiente para recordarles. Esa fue la historia que me conté a mí misma. Ese fue el sueño que construí a base de sacrificios, pequeños y silenciosos, hasta ese mensaje, ese único mensaje que convirtió un sueño de 3 años en un descarte de 3 segundos. Ya hiciste tu parte al pagar. De repente cada saltado, cada noche fría, cada hora de tutoría con los ojos entrecerrados frente a una pantalla se sintió tonto. No había estado construyendo un puente. Había estado construyendo un pedestal, uno que nunca planearon visitar. Pensé en las velas que había empacado, en el momento en que imaginé que nos tomábamos de la mano junto al fuego. Pero la verdad me golpeó como una ola rompiendo bruscamente contra la roca. No querían mis historias. No querían mis recuerdos. Solo querían mi dinero. Y ahora que lo tenían, querían que desapareciera. Esa noche fui al armario y deshice mi maleta. Puse la vela de lavanda en la mesa junto a la foto de James. Luego me senté en el silencio y me pregunté algo que ninguna madre debería tener que preguntar. ¿Cuándo me convertí en una carga en la familia que construí? La mañana después del mensaje me desperté más temprano de lo habitual. No porque tuviera algo que hacer, sino porque no podía dormir. Seguía escuchando sus palabras en mi cabeza. Ni siquiera su voz, solo las palabras. Frías, mecanografiadas, entregadas a través de una pantalla. Ya hiciste tu parte al pagar. Me moví por la casa como un fantasma, doblando la misma manta 2 veces, enderezando marcos de fotos que ya estaban rectos, limpiando la encimera de la cocina, aunque estaba impecable. El silencio se aferraba a mí. Zumbaba en las paredes. Más tarde esa tarde abrí mi correo electrónico para revisar un recibo de comestibles, y fue entonces cuando lo vi. Asunto, confirmación final. Pasaje familiar Hawái, enviado desde la agencia de viajes. Hice clic sin pensar. Un desglose completo de los horarios de los vuelos, las horas de registro de la villa, las excursiones, las reservas para cenar, las recogidas de coches de alquiler, todo lo que tanto me había costado organizar. Deslicé lentamente mis ojos escaneando en busca de la confirmación de lo que ya sospechaba pero que no había querido enfrentar. Había 8 nombres. Nathan, Tania, sus 2 hijos, los padres de Tania, la hermana de Tania, el novio de la hermana de Tania. No el mío, ni mamá, ni Marilyn, no estaba por ninguna parte. 8 billetes de avión, 8 pases de bienvenida, 8 huéspedes registrados en la villa. Yo no era una de ellos.
Me quedé mirando la pantalla, mi mano flotando sobre el ratón. Luego hice zoom. Tal vez había habido un error. Tal vez yo era la invitada número 9. Tal vez me habían añadido por separado. Tal vez. Pero no había otros archivos adjuntos, ni reservas secundarias, ni confirmaciones separadas, solo 8. Me senté allí por un momento. Luego cerré la computadora portátil suavemente, como si pudiera romperse si me movía demasiado rápido. Esa noche Tania llamó. No Nathan. Tania. Su voz era excesivamente alegre. Solo estamos terminando de empacar, gorjeó. Espero que todo esté listo en tu lado en cuanto a dinero. Creo que el pago final llega mañana, ¿verdad? No respondí de inmediato. Luego pregunté suavemente, ¿necesitas que te traiga algo? Una pausa, un silencio agudo e incómodo. Traer, repitió ella. Oh, no tienes que traer nada. Insistí suavemente, solo me preguntaba si debería empacar algunos juegos para los niños o bocadillos para el vuelo. Sé que a veces se marean. Ella me interrumpió, todavía sonriendo, pero ahora con firmeza en su voz. Marilyn, lo tenemos todo controlado. Realmente no tienes que preocuparte. De hecho, estábamos pensando que tal vez sería mejor si te tomaras este viaje para descansar. Quédate en casa. Concéntrate en ti. No lo dijo con malicia, pero la finalidad estaba ahí. Habían planeado todo conmigo excluida y ahora fingían que era por mi propio bien. Después de que terminó la llamada, me quedé en mi cocina, mirando por la ventana el bebedero para pájaros que James había instalado hacía 20 años. El agua estaba quieta, sin una sola ondulación, al igual que yo. Ni enojada, ni conmocionada, simplemente quieta. Fui al armario, bajé la pequeña caja de seguridad ignífuga y la abrí. Dentro estaban los documentos que había guardado desde que abrí el fondo de viaje. La cuenta que creé. La cuenta que financié. La cuenta vinculada a cada una de las reservas. Hojeé los formularios. Ahí estaba en negrita. Titular de la cuenta, Marilyn Rose Monroe. Usuarios autorizados, ninguno. Sin cofirmantes. Sin propiedad compartida. Sin acceso alternativo, me senté y abrí mi aplicación bancaria. Ahí estaba. Fondo de viaje. $21,763.84. 84 centavos. Estado, activo. Tarjetas vinculadas, 6. Propietario principal de la facturación, yo. Fue entonces cuando comencé a pensar en lo fácil que me habían borrado. Con qué confianza, cómo habían gastado mi generosidad como si fuera su derecho y habían desechado mi presencia como si fuera una carga. Nunca se supuso que yo iría. Solo necesitaban el dinero. Nunca habían sido nuestras vacaciones. Fue una transacción. Y yo había sido el banco. Pero lo que pasa con los bancos es que pueden cerrar. No tomé ninguna decisión esa noche. En su lugar, apagué el teléfono, me preparé una taza de té de menta y me senté con ella. Me permití sentirlo plenamente. No solo el insulto, sino la claridad. No me olvidaron. Me omitieron. Y peor aún, asumieron que sería demasiado pasiva, demasiado vieja, demasiado agradecida por las migajas para darme cuenta. Pensaron que me quedaría en las sombras y sonreiría de todos modos. Olvidaron quién los crió. Cerré la aplicación y por primera vez en meses dormí toda la noche. No grité. No lloré. No llamé a nadie para anunciar lo que había descubierto. Sin llamadas telefónicas dramáticas, sin acusaciones explosivas. Simplemente preparé té. Me senté en la silla que James solía llamar el mirador y miré por la ventana mientras mi computadora portátil parpadeaba. La casa estaba quieta. Sin televisión, sin radio, solo el viento golpeando el cristal y el zumbido ocasional del refrigerador. Y en ese silencio, algo dentro de mí se asentó. No como la calma, sino como la piedra. Ya no estaba confundida. Ya no estaba esperando una disculpa. Estaba planeando. Abrí la aplicación bancaria y me desplacé hasta la sección del fondo de viaje. Mi nombre todavía estaba en la parte superior. Propietaria de la cuenta. Revisé las tarjetas vinculadas, 6 en total.
Una para el resort, una para la empresa de alquiler de coches, una para la aerolínea, 3 para imprevistos, comida, excursiones, entretenimiento. Todo configurado para retirarse automáticamente de la misma fuente, mi fondo. Hice clic en la pestaña de configuración. Ahí estaba. Bloqueo de transacciones, modo congelar. Me detuve sobre el interruptor. Una pequeña nota debajo decía: active esta configuración para pausar todos los cargos salientes de esta cuenta. Las tarjetas vinculadas se deshabilitarán. No se pueden autorizar nuevos cargos sin la verificación del titular de la cuenta. Un clic. Eso era todo lo que se necesitaría. Pero no hice clic todavía. En su lugar, abrí otra pestaña, la de mi calendario. Marqué el día de la salida con un círculo rojo. Estaban programados para salir del AX a las 10:45 de la mañana hora local. Si llegaban 2 horas antes para el check-in, eso significaba que yo querría que la congelación comenzara alrededor de las 8:15 de la mañana. Justo cuando se pusieran en la cola en la puerta de embarque, seguros de que todo estaba pagado. Ese sería el momento en que las tarjetas dejarían de funcionar. Pero solo si no les avisaba. Solo si mantenía el silencio el tiempo suficiente. Aún así, no presioné el botón. Aún no. Porque una vez que decides dejar de interpretar el papel que la gente te asigna, la buena madre, la abuela generosa, la partidaria sonriente que nunca pide nada a cambio, no hay vuelta atrás a esa máscara. Y yo quería estar segura. Así que les di una última oportunidad. Solo una. Le envié un mensaje a Nathan. Simple. Suave. Avísame si quieres ayuda con las bolsas o bocadillos de los niños antes del viaje. Puedo llevar algunas bandas extras para el mareo para Olivia. Sin respuesta. Pasó 1 hora. 2. Pude ver que el mensaje había sido leído. Todavía nada. Sin gracias. Sin reconocimiento. Sin te apreciamos. Simplemente nada. Fue entonces cuando supe que no había ningún malentendido. No se trataba de falta de comunicación, ni de olvido, ni de las preferencias de Tania. Se trataba de derecho, de la cruel tranquilidad de las personas que piensan que el amor es una transacción unidireccional. Yo era la bóveda y ellos estaban cobrando. Pero ya no. Volví a la aplicación bancaria. Mi dedo flotó de nuevo. Luego, sin dudar, hice clic. El icono se puso azul. El mensaje se actualizó. Modo congelar activado. Todas las transacciones están pausadas. Se requiere autorización manual para reanudar. Hecho. Me quedé mirando la pantalla por un momento, dejando que se asimilara. No se les enviaría un correo electrónico de confirmación, ni una alerta, ni una advertencia. Lo descubrirían de la misma manera que yo descubrí que no estaba invitada, de la manera más silenciosa e innegable posible. Me recosté en mi silla, tomé un sorbo de té y exhalé. No era venganza. Era realidad. Una realidad que ellos eligieron, pero eso no significaba que yo tuviera que financiarla. Durante las siguientes 48 horas, no dije nada. Cuando Tania publicó una foto de sombreros de playa a juego en las redes sociales, no comenté. Cuando Nathan envió un mensaje de listos para despegar, al chat grupal familiar, no respondí. Y cuando mi nieta menor me envió una nota de voz diciendo, abuela, vamos a ver tortugas marinas, la guardé, la presioné contra mi corazón y dije en voz alta, lo siento, cariño, pero alguien tenía que enseñarles a tus padres el valor de la presencia. Luego volví a mi computadora portátil y abrí una nueva hoja de cálculo. Esta vez no era para ellos. Era para mí. Hice una lista titulada Aquellas que merecen ser vistas. En la parte superior escribí Carol, Beverly, Louise, Francis, Nora, Denise. Cada una mujer como yo. Ignorada, subestimada, sobreutilizada. Y debajo de cada nombre comencé a trazar cómo podría ser una vacación. No por recompensa, sino por restauración. No por lástima, sino por poder. Porque si yo iba a ser la que tenía la chequera, decidiría quién valía el viaje. Esa noche dormí con la ventana abierta. El viento susurraba como un secreto finalmente revelado. Tenían sus maletas hechas. Tenían sus tarjetas de embarque impresas.
Pensaron que lo único que quedaba era el vuelo. Pero el vuelo se basa en algo más que combustible. Se basa en la confianza. Y no les quedaba nada de eso conmigo. Salieron para el aeropuerto con equipaje a juego, sombreros de paja y ese aire suave y engreído que usa la gente cuando cree que todo ha salido exactamente según su plan. Tania publicó una foto en Instagram desde el asiento trasero del Uber. Los niños sonriendo, Nathan haciendo el signo de la paz. Su propia leyenda decía, rumbo al paraíso, solo la familia. La última parte me cortó como el cristal. Lo vi mientras estaba sentada en la mesa de mi cocina, bebiendo café de una taza astillada que había tenido desde antes de que Nathan naciera. La misma taza con la que una vez me hizo el desayuno en la cama cuando tenía 9 años. No me gustó lo que sentí, pero no aparté la mirada. Vi cómo su historia se desarrollaba fotograma a fotograma. En el aeropuerto, en el check-in, en la puerta de embarque. Equipaje apilado, niños saltando. La madre de Tania posó junto al letrero de la aerolínea como si fuera una alfombra roja. 8 sonrisas. Ningún asiento para mí. Entonces llegó el mensaje. Nathan. Oye. Tengo un error extraño en el check-in. ¿Puedes revisar la cuenta de viaje rápido? No respondí. Pasaron 5 minutos. Luego otro. Nathan, están diciendo que la tarjeta fue rechazada varias veces. ¿Ves algo en tu lado? Todavía no dije nada. Luego comenzaron las llamadas. Al principio una cada 10 minutos, luego cada 5, luego seguidas. Siguieron los mensajes de voz. Mamá, soy yo. Solo llámame rápido, por favor. Vale, no estoy seguro de lo que está pasando, pero no podemos confirmar el alquiler. Dice fondos no disponibles. ¿Puedes mirar? Mamá, por favor. Los niños están asustados. Solo dime si algo pasó con la cuenta. Mantuve el teléfono boca abajo. El reloj marcaba las 8:27 de la mañana. El vuelo estaba programado para partir a las 10:45 de la mañana. Me los imaginé de pie en el mostrador, escaneando y reescaneando esas tarjetas de plástico. Tania cada vez más frenética con cada pitido de negación. Sus padres haciendo preguntas en tonos bajos y cortantes. Nathan sudando, tratando de fingir que todavía tenía el control. Luego llegó un mensaje de voz con un tono diferente. Un susurro bajo y urgente. Mamá, no sé lo que hiciste, pero si esto es por el mensaje de texto, ¿podemos hablar, por favor? Sin disculpa, sin admisión, solo una oferta para hablar ahora que sus planes se habían desmoronado. Y aún así, no dije nada. El resort llamó a continuación, no a mi teléfono, sino por correo electrónico. Asunto: confirmación de solicitud de cancelación de reserva. Estimada señorita Monroe, hemos procesado la cancelación solicitada de su reserva de villa. Debido a la congelación de la cuenta, los cargos asociados han sido revertidos. Según su autoridad como única titular de la cuenta, no se requiere ninguna otra acción. Esperamos darle la bienvenida en el futuro. Lo leí una vez, luego 2, y finalmente me permití un pequeño y amargo aliento de liberación. No serían bienvenidos. Ni allí, ni ahora. Tal vez nunca. A las 10:40 de la mañana, Nathan envió un mensaje de texto de nuevo: estamos embarcando. Llámame, por favor. Pero no lo hice. Despegaron sin un lugar donde aterrizar, porque el dinero solo es una garantía cuando está respaldado por la confianza, y ellos habían roto la suya. Al mediodía, tenía más de 50 llamadas perdidas de Nathan, de Tania, incluso de su madre. No escuché más mensajes de voz. Salí a caminar en su lugar. El aire estaba cálido. Los pájaros cantaban. Un vecino me saludó con la mano y preguntó si me iba a algún lado por las vacaciones de primavera. Sonreí y dije, aún no, pero pronto. Cuando regresé, el teléfono finalmente había dejado de sonar. En su lugar, había un mensaje nuevo. Nathan, mira, si esto fue por lo que dijimos, tal vez nos equivocamos. De acuerdo, no lo sé. Las cosas se torcieron, pero los niños están aquí. Están emocionados. Todavía podemos arreglar esto. Por favor, desbloquea la cuenta. Prometo que hablaremos de todo cuando volvamos. Me quedé mirando la pantalla.
Querían las vacaciones y posponer la disculpa. Querían el perdón sin confesión. Querían que yo financiara su alegría mientras exiliaban la mía. Así que no desbloqueé la cuenta. No respondí al mensaje y no me expliqué porque no les debía nada, porque a veces el silencio es la única respuesta lo suficientemente fuerte como para ser escuchada. El reembolso llegó 2 días después de su vuelo. Llegó en pequeñas notificaciones, una por una. Primero el resort, luego la empresa de alquiler de coches, los impuestos y tasas de la aerolínea, los paquetes turísticos, el depósito del chef privado, los leis, el luau, la excursión de snorkel, todo devuelto, todo revertido, todo mío de nuevo. Mi cuenta del fondo de viaje, una vez agotada por el amor, estaba llena de nuevo. Pero esta vez el amor no sería ciego. Esta vez lo gastaría de manera diferente. No para las apariencias, no para las personas que me veían como una billetera con arrugas. Esta vez lo gastaría en aquellos que sabían lo que valía un recuerdo, porque ellos también habían vivido vidas de dar sin ser vistos. Abrí mi cuaderno, el mismo que había usado para escribir las canciones favoritas de James, sus viejas recetas de pesca y los nombres de cada nieto. Pasé a una página limpia y escribí 3 palabras en la parte superior: las mujeres olvidadas. Debajo comencé a enumerar nombres. Carol de la Iglesia, una viuda cuyos hijos no la habían visitado en 5 navidades. Francis, que todavía usaba su anillo de bodas a pesar de que su esposo la había dejado hacía 30 años. Beverly, que cuidaba a un hermano con demencia y dormía en un catre junto a su cama de hospital. Nora, que una vez me dijo: la peor parte de la vejez no es el dolor, es la invisibilidad. Lucille, mi vieja vecina, una bibliotecaria jubilada que nunca había visto el océano. Y Doye, que una vez me llevó a la clínica cuando me torcí el tobillo y nunca me dejó pagarle. Hice 6 llamadas telefónicas. Cada conversación fue la misma. Saludos vacilantes seguidos de un silencio atónito, luego incredulidad. ¿Quieres llevarme dónde? A Hawái, querida, por una semana. Sin trucos. ¿Pero por qué yo? Porque alguien debería. Porque tú importas. Hice las reservas a mi propio nombre esta vez. Una villa, 6 mujeres, 7 días. Sin etiquetas, sin hashtags, sin subtítulos, de solo familia. Llamé a la gente de viajes y le di nombres diferentes. Pedí camas separadas y una mesa grande con suficiente espacio para que todas nos sentáramos juntas todas las noches. Luego fui a la caja debajo de mi cama. Dentro estaba la foto de James que había planeado poner a la cabecera de nuestra mesa familiar. Su sonrisa todavía fuerte, todavía pícara, todavía mía. Hice ampliar y enmarcar la foto, no en oro, sino en nogal suave, el tipo de madera que se vuelve más oscura y hermosa con el tiempo. La empaqué en papel de burbujas y la coloqué con cuidado en mi maleta. Cuando llegamos a la villa, un lugar encaramado sobre el océano, donde las palmeras se mecían como bailarinas lentas, y el aire salado te besaba la piel antes de que te dieras cuenta, caminé por la puerta principal y puse esa foto en la mesa del comedor. Nadie la cuestionó. Nadie me pidió que la hiciera a un lado. Esa noche nos sentamos juntas bajo luces colgantes. El sonido de las olas susurraba a través de las puertas abiertas. Carol llevaba una bufanda brillante y seguía rellenando el vino de todas. Beverly brindó por estar finalmente en un lugar donde no tenía que limpiar después. Francis lloró cuando vio la vista desde su ventana. No hablamos de quién nos olvidó. Hablamos de a quién recordábamos. No comparamos cicatrices. Nos mostramos la fuerza que había debajo de ellas. Y James, mi James, lo vio todo desde el centro de la mesa, su sonrisa nunca se desvaneció. Cada noche encendimos una vela al lado de su foto. Cada mujer dijo una cosa que deseaba que alguien le hubiera dicho cuando tenía 30 años. Te veo. Tienes permiso para descansar. No tienes que ganarte el amor. Tu historia importa. No eres una carga. Nunca eres invisible. La última noche caminamos por la orilla en silencio. Las estrellas estaban tan cerca que sentías que podías alargar la mano y guardar una en el bolsillo. El agua se enroscó alrededor de nuestros tobillos. La luna plateaba cada arruga, curva y cicatriz. Miré a las mujeres a mi lado. Mujeres que habían dado sin pedir, amado sin límites, resistido sin aplausos. Y me di cuenta de algo. No solo las había llevado de vacaciones.
Las había traído a casa, la una a la otra, a sí mismas, al recordatorio de que la memoria, cuando se comparte con las personas adecuadas, se convierte en algo más que un instante en el tiempo. Se convierte en legado. El correo electrónico llegó 3 días después de su regreso. Acababa de volver de una caminata matutina, el océano todavía me susurraba al oído. Mi maleta estaba medio desempacada con una piña a medio comer envuelta en la nevera y el aroma a plumería todavía aferrado a mi ropa. Me senté en mi escritorio, abrí mi bandeja de entrada y ahí estaba. Asunto, solo quiero aclarar las cosas, de Nathan. Me lo quedé mirando por un largo momento antes de hacer clic. Hola, mamá. Ya hemos vuelto. Bueno, no fue exactamente lo que imaginamos. Obviamente muchas cosas salieron mal, y supongo que parte de eso fue culpa nuestra. No estoy diciendo que todo se haya manejado a la perfección. Tal vez las cosas se podrían haber comunicado mejor. Tania te saluda, por cierto. Estaba muy estresada y no quería excluirte así. Creo que tal vez solo quería que el viaje se sintiera de cierta manera. Ya sabes cómo es ella con la estructura. De todos modos, he estado pensando. Tal vez no fuimos justos. Tal vez nos equivocamos, pero ya estamos en casa y tratando de resolver muchas cosas. Honestamente, los niños están confundidos y estamos tratando de protegerlos de demasiado drama. Dicho esto, estamos un poco en un apuro financiero. Tuvimos que volver a reservar un montón de cosas a crédito y se está volviendo una bola de nieve ahora. Así que solo quería preguntarte si es posible, ¿podrías considerar devolver el depósito original que dimos para el viaje o incluso parte de él? Sé que probablemente te sientes herida, pero todavía somos familia. Solo avísame. Nathan. Lo leí una vez, luego otra, luego una tercera vez. Cada vez mis ojos se volvían a encontrar con una frase. ¿Podrías considerar devolver el depósito original? Me recosté en mi silla, dejando que el silencio se apoderara de la habitación. Querían el dinero de vuelta. No solo una disculpa, ni sanación, ni reconciliación. Querían un reembolso. Pensé en la palabra depósito como si hubieran invertido algo, como si hubieran contribuido a una visión colectiva. Pero no habían depositado nada más que suposición. La suposición de que yo pagaría, que me quedaría en silencio, que me sentiría agradecida de ser incluida, incluso en las afueras. Hice clic en la carpeta de elementos enviados y encontré la transacción original. Cada pago había venido de mi nombre, mi cuenta, mi sacrificio. No había habido ningún fondo compartido, ninguna contribución cofirmada, solo yo. Me estaban pidiendo que les diera mi dinero para cubrir el costo de sus elecciones. Habría sido casi divertido si no fuera tan familiar, porque eso es lo que hacen las madres, ¿verdad? Pagar la cuenta y tragar el insulto, contener el dolor y entregar la bendición, ser borrada de la foto, pero aún así comprar el marco. Cerré los ojos y me imaginé la mesa del comedor en Hawái. 6 mujeres riendo, chocando copas, pasando pan, James sonriendo desde el centro en su marco de nogal. Sin demandas, sin expectativas, solo presencia, solo paz. Luego pensé en el correo electrónico de Nathan, la ausencia de cualquier disculpa real, la presencia de excusas, la conveniente inclusión del estrés de Tania y la vaga sugerencia de que yo solo debería entender. Pero entender no significa rendirse. Y el amor sin respeto no es amor en absoluto. Volví a abrir el correo electrónico, me detuve sobre el botón de responder y luego lo cerré de nuevo. No había nada que necesitara decir. Porque si necesitas explicar por qué no vas a reembolsar una traición, la persona que pregunta nunca mereció una explicación en primer lugar. Cerré la computadora portátil y fui a la cocina. Me serví un vaso de té helado y miré por la ventana. Un pájaro voló bajo sobre el patio, rozando el carillón de viento que James había comprado en nuestro 35 aniversario. Cantó una nota tan ligera como la memoria, y sonreí. Puede que no haya recibido una disculpa verdadera, pero ya no la necesitaba porque tenía algo mejor. Tenía claridad, y había conservado lo que era mío. Me senté en la playa con los dedos de los pies enterrados en la arena cálida e indulgente, viendo cómo la marea llegaba como la respiración misma. El cielo era del tipo de rosa que solo aparece en postales o en recuerdos que juraste que habías olvidado.
Detrás de mí, la villa brillaba con el sonido de las mujeres riendo, no fuerte, no para lucirse, sino de esa manera baja y plena que viene de un lugar profundo, de un lugar de sanación. Francis estaba contando una historia sobre la vez que tomó el autobús equivocado y terminó a 3 pueblos de distancia de su ensayo de boda. Carol estaba tratando de enseñarle a Beverly a hacer el hula con una flor metida detrás de una oreja. Doy estaba cantando una vieja nana en voz baja y Nora, dulce Nora, estaba escribiendo una postal para sí misma dirigida a la casa a la que, según ella, nadie había escrito en más de una década. Las observé y pensé, así es como se ve la familia cuando nadie está tratando de impresionarse mutuamente. Solo presencia, solo alegría, solo permiso para ser. Me había costado mucho tiempo entender que el amor no viene con volumen. Viene con consistencia, con presentarse, con escuchar, con elegir a alguien incluso cuando ya no es conveniente. Esa noche, después de la cena, nos reunimos afuera en el patio. Saqué la vela. La banda, la última. Había traído 7. 6 ya estaban encendidas. Cada una por una mujer diferente, cada una llevando un recuerdo, un nombre, una despedida que nunca se les había permitido decir en voz alta. Ahora era mi turno. Puse la foto de James en el centro de la mesa. Las mujeres se quedaron en silencio. Sostuve la cerilla en mi mano. Esto, dije suavemente, se suponía que era para todos ellos, para mi familia. Pero creo que tal vez siempre estuvo destinado a ser para esto. Encendí la cerilla. La llama se avivó y luego se estabilizó. Encendí la vela y observé cómo la cera comenzaba a derretirse. Lenta y segura como el tiempo mismo. Una de las mujeres, Beverly, se acercó y me tocó la mano. No pensé que volvería a sentir esto, susurró. Paz. Gratitud. Como si importara. Me miró con lágrimas en los ojos. Y no pensé que vendría de alguien como tú. ¿Alguien como yo?, pregunté sonriendo. Alguien que sabe, dijo ella, lo que es darlo todo y aún así quedarse fuera de la puerta. No respondí. Solo le sostuve la mano un poco más fuerte. Después de que la vela ardió por un rato, me levanté y caminé hasta la orilla de la playa. Las mujeres me siguieron lentamente descalzas, cada una llevando una concha marina o una cinta o un solo nombre escrito metido en el bolsillo. Formamos un círculo en la arena. Sin ceremonia, sin guión, solo silencio. Y luego lo dije, no a ellas ni siquiera a James, sino a la parte de mí que más necesitaba escucharlo. Ya no estoy triste. Porque no lo estaba. Tampoco estaba enfadada. No estaba esperando que Nathan llamara. No esperaba que Tanya se diera cuenta de lo que había hecho. No me aferraba a una reunión llena de lágrimas donde todos finalmente entendieran lo mucho que había cargado. Había dejado de cargarlo. Y por primera vez en décadas me sentí ligera. Pensé en ese correo electrónico, ese patético y calculado intento de convertir la disculpa en negociación. Pensé en los años que pasé tratando de ser suficiente para personas que solo me veían cuando necesitaban algo. Y sonreí. No el tipo de sonrisa que usas en reuniones familiares donde te dan un plato de papel y te dicen que te sientes en la mesa de los niños porque no queda más sitio. No, esta era la clase de sonrisa que llega cuando te das cuenta de que nunca fuiste el problema. Simplemente estabas dando lo mejor de ti a personas que ya habían decidido que no era suficiente. Fue entonces cuando llegaron las palabras. Silenciosas como el viento, la amabilidad engendra el derecho. Así que borré esa amabilidad. Y ahora no le debo nada a nadie. No porque fuera amargura, sino porque finalmente era libre. Libre de las expectativas que solo me habían agotado. Libre del peso de la falsa pertenencia. Libre de la actuación de la maternidad que requería un sacrificio constante sin que nunca se me pidiera. ¿Y tú? Me quedé en la orilla y dejé que las olas vinieran a mí. Se envolvieron alrededor de mis tobillos y tiraron de la arena como si dijeran, déjalo ir. Así lo hice. Dejé ir el sueño de una familia que me haría un hueco. Dejé ir la casa que ayudé a construir pero en la que nunca fui bienvenida. Dejé ir el silencioso e interminable intento de alcanzar la aprobación que ya me había ganado miles de veces. Y lo que quedó fue esto. Un puñado de mujeres, una villa brillando detrás de nosotras, la sonrisa de un esposo congelada en una foto y un corazón que ya no rogaba ser visto.
Me di la vuelta y las miré a mi familia elegida, y pensé, nunca me quedé atrás. Simplemente encontré a las que caminaban a mi manera. Si esta historia te ha tocado profundamente, si alguna vez has puesto